Mira, un ejemplo bastante claro es, como veis, este sería el contexto que me ha proporcionado la IA y esto el chunk, ¿no? La palabra ambigüedades solo aparece en el contexto, no aparece en el chunk. Entonces, si yo hago una pregunta, técnicas se utilizan para armonizar los textos legales y eliminar ambigüedades. Me he contestado correctamente, determinación de alcance de las normas, se busca eliminar en la medida de lo posible las dudas de interpretación que suscitan tal. Y aquí, bueno, eliminar en la medida de lo posible las dudas de interpretación que suscitan los textos legales, ¿no? Entonces, seguramente si no tuviera este contexto, pues bueno, sí que es verdad que hay palabras que a lo mejor podría haber encontrado, pero, por ejemplo, la palabra ambigüedad la hubiese convertido en vectores y luego aquí a lo mejor a este chung en concreto le hubiese dado una puntuación más baja por no contener esta palabra, ¿no? Si alguna vez has creado un agente de IA con RAG, seguramente te hayas dado cuenta de que el agente no es capaz de contestar con precisión a todas las preguntas y encima alucinar en sus respuestas. Esto es debido al problema de la pérdida de contexto. Por eso en el vídeo de hoy te voy a explicar acerca de este problema, por qué sucede, y te voy a enseñar una nueva técnica para mejorar la precisión de recuperación y reducir las alucinaciones. Bien, para explicar de manera sencilla cuál es uno de los mayores problemas del RAG, de la pérdida de contexto, os he creado este ejemplo para que entendáis un poco por qué sucede este problema, ¿no? Imaginaos que tenemos un texto de la fotosíntesis, ¿vale? Que he cogido en este caso. Bien, para hacer un RAG lo que necesitamos es dividir este texto en diferentes chunks, ¿no? En diferentes trozos, que serían estos de aquí. Esto es muy corto, es un ejemplo muy pequeño, ¿vale? Pero imaginaos a gran escala. Entonces, como veis, en cada chunk, la palabra fotosíntesis, en este chunk habla de qué es la fotosíntesis, ¿no? En este habla dónde ocurre esta fotosíntesis y aquí para qué sirve. ¿Qué pasa? Que solamente aparece la palabra fotosíntesis en el primer chunk y en los otros dos se le nombra a la fotosíntesis como este proceso, o aquí directamente ni se le nombra, ¿no? Le dice es fundamental, pero no dice el qué. Cuando luego esto lo pasas a un modelo de embeddings y cada token está en una coordenada, ¿no? Cuando luego el usuario vaya a hacer una pregunta sobre la fotosíntesis que contenga la palabra fotosíntesis, como sabéis, ese input del usuario se transformará mediante un modelo de embedding en esas coordenadas y comparará cuál es el que mayor similitud semántica tenga de estos chunks. Y a lo mejor el usuario le está haciendo la pregunta de, oye, ¿la fotosíntesis dónde ocurre? O la fotosíntesis ¿para qué sirve? Por ejemplo. Entonces, a la hora de evaluar cuál es el chunk que mayor similitud semántica tiene, como aquí la fotosíntesis tiene una posición en los vectores, ¿no? Va a buscar cuál tiene mayor similitud. Y a lo mejor interpreta que el chunk con mayor similitud es este, porque tiene la palabra fotosíntesis y coincide, pero en realidad el que mayor similitud tiene es este, porque es el que dice de dónde ocurre, ¿no? Entonces, claro, a la hora de puntuar, a lo mejor le da mayor puntuación a este, cuando en realidad el que de verdad te está diciendo la solución es este chunk, ¿no? Por eso ocurre la pérdida de contexto, ¿no? Porque para que fuera lo mayor preciso posible necesitaría en cada chunk que hubiera un contexto, ¿no? De que se refiere a la fotosíntesis, el cual eso un RAG convencional no es capaz de hacerlo, ¿no? En vídeos anteriores de mi canal ya he hablado acerca tanto del RAG como del CAG, ¿vale? Y explico un poco para qué sirve cada uno, ¿no? Y sus diferencias. Si no lo habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis para tener más contexto, ¿vale? Pero para explicarlo de manera muy sencilla, el RAG lo que hace es tú el documento como tal, un Word, un PDF, lo que sea, lo partes en diferentes chunks, que es lo que hemos visto antes, ¿no? En diferentes trozos. Y luego cada chunk lo pasas por el modelo de embedding, el cual cogerá cada token y le dará unas coordenadas a cada uno, ¿no? Y una vez tengas todo el documento vectorizado, lo mandarás a una base de datos vectorial y cuando el usuario te haga una consulta sobre ese documento, cogerá el input del usuario, lo transformará con un modelo de embedding a vectores, ese input, y buscará cuál tiene mayor similitud semántica, ¿no? Y una vez tenga eso, el LLM le dará la respuesta al usuario, ¿no? Y la diferencia con el CAG es que lo que hace es directamente almacenar ese documento en la caché del LLM, luego guardarías ese ID en la base de datos y cuando el usuario te haga una consulta, primero irás a la base de datos para obtener el ID de ese documento
y le enviarás al LLM tanto el ID de la caché como el input del usuario. Y el LLM llamará a su caché para obtener la información necesaria y se la devolverá al usuario, ¿no? Bien, pues en este vídeo nos vamos a centrar en el Contextual Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Sería el Contextual RAG. Entonces, ¿qué es lo que hace este Contextual RAG? Bien, primero lo que vamos a hacer es, obviamente, como siempre, cargar nuestro documento, ya sea en PDF, Word, Excel, lo que sea. Lo vamos a fragmentar igual que hacíamos en un RAG convencional, ¿vale? Lo vamos a fragmentar en diferentes chunks. Y una vez tengamos ese documento parseado, en vez de pasarlo a un modelo de embedding como tal, se lo vamos a dar al LLM, ¿vale? Cada chunk. Pero es que además le vamos a proporcionar el documento entero al LLM, ¿no? Entonces, con toda esta información, lo que va a hacer el LLM es generar un contexto de cada chunk, ¿vale? Y una vez tenga ese contexto de cada chunk, lo que va a hacer es juntar tanto el contexto como el chunk original, ¿no? Y pasarlo a un modelo de embeddings, todo junto. Esto, basándonos en el ejemplo de la fotosíntesis, como hemos visto antes, lo que haría sería, esto sería cada chunk independiente, pero es que además añadiría un contexto proporcionado por el propio LLM. Podría decir que hace referencia a la fotosíntesis, ¿no? Es decir, este chunk hace referencia a la fotosíntesis, el cual es un proceso que ocurre en los cloroplastos y permite a las plantas fabricar su propio alimento, ¿no? Entonces, ahora cada chunk tendría un contexto adicional hecho por el LLM, que además ese LLM haría ese contexto adicional teniendo el chunk y el contexto global del documento para poder hacer un buen contexto, ¿no? Entonces, una vez tengamos tanto el chunk partido como su contexto adicional, lo pasemos todo al modelo de embeddings y a esta vez sí vectorizamos todo, tanto el contexto como el chunk. Y por lo tanto ya consigues una mayor precisión en tus respuestas, ¿no? Esto no es tan bonito como parece, obviamente también tiene sus desventajas, que ahora lo hablaremos, pero obviamente es mucho más lento que un RAG tradicional y más costoso, porque al final tienes que llamar al LLM y que cree ese contexto y luego vectorizar tanto el chunk como el contexto, ¿no? Entonces, bueno, veremos, depende de cada caso, cuándo es mejor utilizar el Contextual RAG o no. Pero lo que sí que es verdad es que es más preciso que el RAG tradicional. Bien, pero antes de seguir con el vídeo, déjame hablarte de la empresa KissFans. Esta empresa se dedica a vender licencias de software, ¿no? He sacado 2 pedazos de descuento del 62% con mi código APA62 para Office y del 50% con APA50 para Windows, con todas sus categorías. Estos enlaces os los dejaré en la descripción de este vídeo. Y para aplicar este descuento os he hecho un ejemplo, en este caso vamos a usar Office 2021. Como veis ya tiene una rebaja de su precio inicial, que serían 450. Y lo que tenéis que hacer es ir a Add to Cart y a View Cart. Y una vez aquí, lo que tenéis que hacer es darle a Apply Discount Code y copiáis el código de descuento que os dejo en la descripción de APA62. Lo pegáis aquí y como veis se os haría un descuento del 62%. Os saldría por 35,84 euros. Ahora tenéis que darle a Proceed to Checkout. Una vez aquí rellenáis vuestros datos y como veis vas a poder pagar con cualquier método de pago como PayPal o tarjeta de crédito y en cuanto le des a pagar te llegará un código a tu correo al instante. Para la activación de la licencia lo que tendréis que hacer es iros a configuración, como veis en pantalla, buscáis activación y os iréis en este caso a cambiar la clave de producto. Aquí le daréis a cambiar y pegaréis vuestra clave y le daréis el siguiente. Y procederás a activarlo y ya tendrás tu Windows o tu Office activado para siempre. Bien, he creado una breve demostración en N8N, ¿vale? De cómo se haría el Contextual RAG. A pesar de que el Contextual RAG esté apoyado impulsado por Anthropic, no importa, se puede hacer con cualquier modelo LLM, ¿no? Yo en este caso he usado Gemini. ¿Por qué he usado Gemini? Bueno, porque la ventana de contexto de Gemini es de 32.000 tokens, ¿no? Es mucho mayor que la de OpenAI. Entonces, para explicar esto bien, ¿vale? Porque esto lo expliqué en mi vídeo del CAG, ¿vale? Entonces, si pongo la imagen que os he enseñado antes, que sería esto, donde yo digo que pasamos el documento, lo partimos
y lo enviamos al LLM y luego además le enviamos el documento entero al LLM. ¿Cómo le enviamos el documento entero al LLM? Mediante la caché. Por eso utilizamos Gemini. Porque aquí lo que estamos haciendo es pasarle el documento a la caché de Gemini, para que luego, una vez que tenga tanto el documento como los chunks, aquí hará el contexto, como veis aquí, de cada chunk y lo meterá en un modelo de embedding en la base de datos, ¿no? Aquí. Entonces, para explicarlo primero de manera sencilla y luego indagaré más, lo que hace básicamente esto es obtiene el PDF que subáis al Google Drive, ¿vale? Lo descarga, extrae el documento, ¿vale? Bueno, esto es un edify que me guarda la variable. Aquí lo que hago es obtener de manera, esto también lo expliqué en el CAG, de manera aproximada la cantidad de tokens que tiene. ¿Cómo? Pues primero lo que hago es obtener los caracteres de todo el documento y una vez que tenga la cantidad de caracteres que tiene lo divido entre 4 porque un token es como 4 caracteres aproximadamente de una palabra inglesa o española, ¿no? Entonces, bueno, es una aproximación. Entonces, como necesitamos mínimo 32.000 tokens, lo que hago con este if es comparar si, le he puesto 35.000 más o menos, si tiene más de 35.000 o no. Si tuviera más de 35.000, es decir, que se puede meter en la caché de Gemini, lo que hacemos aquí es transformar ese documento en base 64 para poder meterlo en la caché de Gemini, ¿no? Y luego con este HTTP, aquí con esta URL, metemos el contenido en la caché de Gemini. Y le damos aquí en el JSON el contenido en base 64, ¿no? Llamamos al modelo, que es de Gemini, y le pasamos, como un mini prompt, ¿no? Y esto es el tiempo de espera que va a estar guardado en la caché. En este caso es 1 hora, ¿vale? Se pone en segundos, 3600 segundos. Luego, una vez tenemos ya el documento guardado en la caché, como veis aquí, ¿vale? Lo que nos toca sería partir esos chunks, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? En este código, ¿vale? De aquí, lo que hacemos es partir el chunk en 1000 tokens y con 200 de overlap, ¿no? Esto es básicamente lo que hacíamos nosotros en el text splitter, pero en este caso no lo hacemos antes de meterlo aquí, ¿no? Sino que ya lo hacemos previamente, y como no hay un nodo nativo en N8N que pueda hacer esto, pues hay que hacerlo mediante código, ¿vale? Y una vez tenemos ya, como veis aquí, tanto los chunks como el contenido del documento en la caché, entonces es el LLM el que se encarga de, por cada chunk, poner un contexto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues usamos un loop, ¿vale? Y luego en este código, ¿vale? En este nodo, lo que hacemos es como crear el prompt para enviárselo al LLM con todo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, darle un pequeño prompt diciéndole que, tienes el fragmento del documento a continuación, ¿vale? Esa sería como el chunk, porque esto va a ir chunk por chunk, cada loop va a ser un chunk, el cual tiene que poner un contexto a ese chunk, ¿no? Por eso tenemos un loop. Por favor, proporciona un resumen breve para fines de recuperación, ¿no? Luego le digo que tiene el documento dentro de la caché y, proporciona un contexto breve y conciso para situar este fragmento dentro del documento completo. Con el objetivo de mejorar la recuperación por búsqueda de fragmento, responde solo con el contexto conciso y nada más, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, llamamos a Gemini, ¿vale? Para que, esto es como cuando llamas a Gemini con el modelo normal, ¿no? Que genere contenido, ¿no? Y le pasamos el prompt que le hemos hecho antes en este nodo de code, ¿no? Y una vez hecho esto, aquí nos guardaríamos tanto el contexto que ha generado Gemini como el chunk. Y una vez tenemos eso, lo pasamos a una base de datos vectorial, la que queráis. En este caso voy a utilizar Qdrant. Y el modelo Cohere, que yo también lo expliqué en el vídeo anterior, pues creamos el RAG, ¿no? En este caso no le tenemos que poner, le he puesto chunk size 100.000 para que no haga ningún chunk, porque ya hemos creado los chunk anteriormente. Es solamente meter aquí tanto el chunk que ya lo hemos hecho como el contexto que ha creado Gemini, ¿no? Entonces, ahora veréis cómo es un poco más lento, que sobre todo con documentos muy grandes. Este documento tiene 158 páginas, ¿vale?
Pero bueno, para las páginas que tienen no es aún tan pesado, ¿no? O sea que lo soporta bastante bien. Vamos a hacer una demostración, ¿vale? Tengo estos dos HTTP, este lo que hace es crearme la collection y esta me la elimina. Entonces si le damos aquí, ¿vale? Ya se habría eliminado aquí la collection, ¿vale? Cerramos aquí y vamos a darle a test. Entonces, como veis, obtiene mi documento, lo descarga, obtiene la data. Aquí, bueno, lo que hago es quitarle a partir de la página 7, porque si os fijáis, es todo introducción que no me sirve para nada. Y luego, aquí obtiene los caracteres que son 219.000 y unos 54.000 aproximadamente de tokens. Pasa por aquí porque tiene más de 32.000. Aquí lo convierto en base 64. Se lo envío al modelo, ¿vale? Y, bueno, a la caché de Gemini, aquí parto los chunks, como veis, voy partiendo los chunks del documento manualmente, ¿vale? Con un chunk size de 1000 y un overlap de 200, y una vez que tengo ya los chunks, aquí creo el prompt, y Gemini se está encargando de dar ese contexto a cada chunk. Por eso veis que es más lento porque tiene que ir uno por uno y además consume más porque por cada chunk tiene que revisar el documento entero. Entonces imaginaos que es un documento de 1.000.000 de tokens, ¿sabes? Es por cada chunk reviso el documento y le doy un contexto. Por cada chunk. Si tiene, este creo que tiene 274 chunks, pues imagínate, ¿no? Entonces por eso este está muy bien, pero hay casos cuando son documentación muy grande que no es correcto utilizar el contexto al RAG, ¿no? Bien, creo que tiene que hacer unos 20 y pico, ¿vale? 27 o así, ya lo he probado varias veces. Perfecto, ¿veis? Y ya habría creado el RAG, ha utilizado 29 loops. Y si ahora nos vamos a Quadrant, ¿vale? Y nos vamos aquí a Cluster UI, como veis tengo mi cluster creado con 274 chunks y aquí veis tendríamos tanto en el contenido, tendríamos tanto el contexto que ha generado la Gemini como el chunk que he partido yo, ¿no? Entonces el contenido es: este fragmento pertenece a la sección sobre responsabilidad de los fundadores y administradores en relación a las aportaciones no dinerarias al capital social de una empresa. Te da un breve contexto del chunk que hay aquí, ¿no? Igual con todos. Aquí tendríamos el resumen, el contexto y aquí el chunk. Y así con todos, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora unas pequeñas preguntas. Entonces ahora veis aquí que tenemos el agente que he creado, un agente muy básico, el cual le puedo hablar por aquí. Tiene un pequeño prompt que dice que eres un abogado de leyes de Real Decreto. Siempre que te pregunten cualquier cosa sobre el Real Decreto deberás llamar a la herramienta Real Decreto Knowledge. Y toda la información debe ser de ahí. Jamás te inventarás información o obtendrás información de internet ni de ningún otro lado, ¿vale? Y bueno, metemos aquí la base de datos vectorial de Quadrant. Le digo que cuando tiene que llamar a la herramienta, le pongo un nombre y usamos el modelo de Cohere de 1024. Bien, entonces nos vamos al documento, nos vamos más o menos por la mitad, que es cuanto más le cuesta a la IA, ¿no? Y bueno, vamos a preguntar cualquier cosa al azar, o sea que aquí está complicado. Bien, veis, en el artículo 249, pues le voy a preguntar por el Consejo de Administración, o sea, que no puede delegar en ningún caso el Consejo de Administración las siguientes facultades, ¿no? Veis, en el artículo 149, en el apartado de facultades indelegables, en qué facultades no podrá delegar en ningún caso el Consejo, ¿no? Bueno, pues le doy, llama a la herramienta de Quadrant y como veis, según el artículo 149 de la legislación correspondiente, el Consejo de Administración no podrá delegar las siguientes facultades: la supervisión del efectivo, la determinación de las políticas, la autorización o dispensa de las obligaciones derivadas. Bueno, yo no entiendo nada de esto, ¿no? Pero bueno, me da como unas 12. Y si nos vamos aquí, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
perfecto, funciona bastante bien. Luego podemos preguntarle, yo qué sé, pues, cuál es el artículo. Que claro, no quiero decirle cuál es el artículo 162 porque es muy, ¿sabes? Muy fácil, ¿no? Pero me gustaría algo que esté dentro. Mira, un ejemplo bastante claro es, como veis, este sería el contexto que me ha proporcionado la IA y esto el chunk, ¿no? Entonces, en el contexto dice, yo no entiendo mucho de esto, ¿vale? Me está costando, pero para que lo entendáis lo más fácil posible. Bueno, el fragmento describe los objetivos y métodos de la armonización de textos legales. Quieras que no, si nos vamos aquí, bueno, por ejemplo, armonización, pues como veis, armonización sí que está, ¿no? Y a lo mejor textos legales también estará, ¿vale? ¿Veis? Textos legales está. Entonces, quieras que no, bueno, tampoco. Pero, por ejemplo, si nos vamos a eliminación de ambigüedades, la palabra ambigüedades solo aparece en el contexto, no aparece en el chunk. Entonces, si yo hago una pregunta, que es, en este caso hecho en N8N, ¿vale? ¿Qué técnicas se utilizan para armonizar los textos legales y eliminar ambigüedades? Pues me ha dicho esto. Bueno, me ha contestado, tampoco entiendo, pero me ha contestado correctamente. Determinación de alcance de las normas, se busca eliminar en la medida de lo posible las dudas de interpretación que suscitan, tal. Y aquí, bueno, eliminar en la medida de lo posible las dudas de interpretación que suscitan los textos legales, ¿no? Entonces, seguramente si no tuviera este contexto, pues bueno, sí que es verdad que hay palabras que a lo mejor podría haber encontrado, pero, por ejemplo, la palabra ambigüedad la hubiese convertido en vectores y luego aquí a lo mejor a este chung en concreto le hubiese dado una puntuación más baja por no contener esta palabra, ¿no? Pero bueno, de todas formas vais a tener este contexto al RAG, esta plantilla en mi comunidad de WhatsApp, que es gratis. Y bueno, la podéis descargar, probar, hacer vuestras pruebas con vuestros documentos y me podéis comentar qué tal, si os ha funcionado, si no os ha funcionado, si lo veis factible o no. Como siempre, todo tiene sus ventajas y sus desventajas y habrán casos que a lo mejor es ideal usar este método y otros que a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para ir viendo todos los posibles métodos que hay, ¿no? De RAG, contextual RAG, CAG, todo lo que se pueda, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros, que se agradece mucho, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.